Millonario tiró dinero al suelo para humillar a la mesera y dijo: «Toma esto y cómprate una mejor ropa. Apestas a pobreza». Pero lo que ella dijo dejó a todos sin palabras. Los candelabros brillaban con elegancia sobre el amplio salón principal del restaurante más exclusivo de Alonso Durán, el Palacio de los Sabores. El lugar, con mesas adornadas por arreglos florales exquisitos, estaba repleto de miembros influyentes de la élite mexicana. Alonso, en el centro de todo, se desplazaba con aire de superioridad. Era su noche, un evento destinado a celebrar la expansión de su cadena de restaurantes por América Latina. Para él, la aprobación de esas figuras importantes no era solo una cuestión de negocios, sino de poder. Todo debía ser perfecto. Alonso vestía un traje italiano a medida, impecable, cuyo costo podría alimentar a una familia por un año. Saludaba a los invitados con una sonrisa calculada, mientras intercambiaba frases cortas sobre inversiones, contratos y adquisiciones. A sus ojos, la gente común, aquellos que no formaban parte de su círculo, eran simples herramientas, incluidos sus propios empleados. Sin embargo, un ligero contratiempo en el servicio atrajo su atención. Pasados unos minutos de espera, una joven mesera apareció frente a su mesa. Era Patricia Ávila, una empleada que había comenzado a trabajar hacía poco. A primera vista, Patricia parecía común. Cabello castaño recogido en un moño, rostro sereno, uniforme limpio pero sencillo. Nada en ella parecía destacar a los ojos de Alonso. Patricia se disculpó educadamente por la demora, pero Alonso no estaba dispuesto a tolerar lo que él consideraba incompetencia. Con una expresión de desagrado, cruzó los brazos y se dirigió a ella en un tono autoritario. «¿Tanto tiempo te lleva atender a una mesa?», espetó. «Esto es inaceptable en mi restaurante. Aquí, el servicio debe ser rápido y eficiente». Patricia mantuvo la calma. Con voz firme, respondió: «Lamento el retraso, señor Durán. Hubo un problema en la cocina, pero ya está todo solucionado». Las palabras de Patricia no lograron aplacar la furia silenciosa de Alonso. Sin previo aviso, sacó un fajo de billetes de su cartera, los arrojó al suelo como si fueran basura, y en voz alta exclamó: «Toma esto. Quizás así puedas comprarte una ropa decente. Apestas a pobreza». El comentario resonó en el salón, donde varias conversaciones cesaron de golpe. Los invitados se quedaron en silencio. Atónitos por la humillación pública, todos los ojos se posaron en Patricia, esperando que ella agachara la cabeza, avergonzada, y recogiera el dinero sin rechistar. Pero Patricia no se movió. En cambio, levantó el rostro, manteniendo una expresión serena. Sus ojos se clavaron en los de Alonso con una intensidad que lo descolocó. Luego, con una voz clara y segura, pronunció unas palabras que congelaron el ambiente. «No necesito su dinero», dijo con frialdad. «Mañana temprano compraré su empresa». El impacto de su declaración dejó a todos perplejos. Hubo unos segundos de silencio absoluto antes de que estallaran risas en todo el salón. Los invitados pensaron que era una broma ridícula, una salida valiente pero absurda de una empleada insolente. Incluso Alonso soltó una risa sarcástica. «¿Tú? ¿Comprar mi empresa?», se burló, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Qué imaginación tan divertida. Espero ver cómo lo logras». Patricia no respondió. Se limitó a recoger la bandeja con elegancia y retirarse del lugar sin mirar atrás. Alonso observó cómo se alejaba, convencido de que el incidente no tenía importancia. Para él, Patricia era solo una joven sin recursos ni poder. Pronto olvidaría esa escena y seguiría con su vida miserable, o al menos eso pensaba. La gala continuó, aunque los murmullos sobre lo ocurrido no cesaron por el resto de la noche. Varios invitados especulaban sobre la identidad de la mesera, pero la mayoría terminó descartando el asunto como un simple acto de rebeldía pasajera. Al día siguiente, Alonso fue despertado de golpe por los ruidos insistentes de alguien llamando a su puerta. Santiago, su asistente personal, entró casi sin aliento, con una expresión de urgencia en el rostro. «Señor Durán, tiene que ver esto de inmediato», dijo mientras le extendía un periódico. Alonso, todavía somnoliento, tomó el diario y se dispuso a leer sin mucha prisa. Sin embargo, al ver el titular en grandes letras, sus ojos se abrieron de par en par.
Grupo inversor adquiere la cadena de restaurantes Durán. El nombre de Patricia Ávila aparecía destacado en el artículo. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, pasando las páginas frenéticamente en busca de más información. Según el reporte, un grupo de inversores había cerrado la compra de la cadena durante la madrugada. La nueva propietaria era, efectivamente, Patricia Ávila. Alonso sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Santiago intentó calmarlo. Señor, tal vez haya un error. Podríamos contactar a los abogados para investigar. Pero Alonso apenas lo escuchaba. Las palabras de Patricia volvieron a resonar en su mente. Como un eco burlón. Mañana temprano, compraré su empresa. Por primera vez en mucho tiempo, Alonso sintió una mezcla de miedo e incertidumbre. Era una sensación desconocida para alguien acostumbrado a tener el control absoluto. Su mundo se tambaleaba, y no tenía idea de cómo recuperar el equilibrio. «Investiga todo lo que puedas sobre Patricia Ávila», ordenó en un tono áspero. «Quiero saber quién es, de dónde salió y qué demonios quiere conmigo». Santiago asintió rápidamente y se marchó para cumplir la orden. Alonso se quedó solo en su habitación, mirando por la ventana con el ceño fruncido. El hombre que había despreciado a tantos, ahora se encontraba atrapado en un juego cuyas reglas desconocía. Algo le decía que esta vez no sería tan fácil salir vencedor. Alonso Durán estaba sentado en su despacho, con los ojos fijos en la pantalla de su ordenador, donde el artículo sobre la venta de su empresa seguía abierto. Por más que releía las palabras, no podía asimilar lo que sucedía. La cadena de restaurantes que había construido durante años ya no le pertenecía. Todo había cambiado en cuestión de horas. La humillación que él mismo había provocado la noche anterior se transformó en un golpe devastador. ¿Quién demonios es Patricia Ávila?, murmuró para sí mismo, apretando los puños. En ese momento, Santiago entró en la oficina con una carpeta en la mano. Alonso lo miró con impaciencia. «¿Qué averiguaste?», preguntó con un tono seco. Santiago dejó la carpeta sobre la mesa y tomó aire antes de responder. «Señor, la información que tenemos sobre Patricia Ávila es sorprendente. Ella no es cualquier persona. Resulta que es hija de Ramiro Ávila». El nombre hizo que Alonso se pusiera rígido. Ramiro Ávila, su antiguo socio, un hombre a quien había conocido en sus primeros años de negocio, antes de que sus caminos se separaran de forma abrupta y poco amistosa. «Ramiro Ávila», repitió Alonso en voz baja. «Eso no puede ser. Ese tipo desapareció del mundo empresarial hace décadas». Santiago asintió lentamente. «Sí, pero parece que las cosas han cambiado. Ramiro reconstruyó su fortuna en el extranjero y volvió recientemente a México. Patricia es su única hija y heredera. Ella asumió el control de varios negocios familiares, y según los informes, fue ella quien gestionó toda la negociación para adquirir su empresa». Alonso se puso de pie, caminando de un lado a otro con pasos pesados. Su mente intentaba procesar la conexión entre lo que había sucedido años atrás y el desastre que ahora enfrentaba. «Esto es una venganza», murmuró, casi para sí mismo. «Ramiro debió haberle contado todo, y ahora ella quiere hacerme pagar por el pasado». Santiago no dijo nada, pero la expresión en su rostro dejó claro que estaba de acuerdo con la suposición. Alonso respiró hondo y tomó el teléfono. «Llama a nuestros abogados. Quiero encontrar una forma de revertir esta maldita transacción. No puede ser legal». Santiago se inclinó ligeramente antes de salir del despacho para cumplir la orden. Alonso, mientras tanto, volvió a sentarse, frotándose las sienes. Los recuerdos de su antigua sociedad con Ramiro empezaron a invadir su mente. Había habido tensiones, diferencias en la visión del negocio, y al final, Alonso había tomado decisiones cuestionables para quedarse con la mayor parte de la empresa. No había imaginado que esas acciones lo alcanzarían tantos años después. Horas más tarde, Alonso recibió la llamada de su abogado, que no traía buenas noticias. «Señor Durán, me temo que la venta es completamente legítima», informó el abogado. «Patricia Ávila y su grupo de inversores cumplieron con todos los requisitos legales. No hay forma de invalidar el contrato». Alonso apretó la mandíbula. Odiaba sentirse impotente, y la idea de que una joven a la que había despreciado la noche anterior ahora tuviera control sobre su imperio lo llenaba de furia, pero no tuvo tiempo de seguir reflexionando. Santiago entró de nuevo, esta vez con un gesto preocupado.
Señor, Patricia Ávila está aquí. Quiere reunirse con usted. Alonso se quedó en silencio por unos instantes. Su primer instinto fue negarse, pero algo dentro de él le dijo que era mejor enfrentarla de una vez. Asintió con la cabeza. Hazla pasar. Santiago salió, y unos minutos después, Patricia entró en la oficina. Vestía de manera sencilla, pero con una seguridad en su porte que contrastaba con la imagen de la mesera sumisa que Alonso había imaginado. Sus ojos brillaban con determinación. «Buenas tardes, señor Durán», dijo con una voz tranquila, aunque cargada de firmeza. Alonso no respondió de inmediato. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Mirando las calles de la ciudad, quería recuperar el control de la situación, demostrar que aún tenía poder. «Así que, eras tú», dijo finalmente, girándose para mirarla. «Esto es un juego, ¿no? Una venganza por lo que pasó entre tu padre y yo». Patricia no mostró ninguna emoción visible. «Llámelo como quiera», respondió. «Pero esta no es solo una cuestión personal. Su empresa estaba en crisis. Aunque usted se negara a aceptarlo, yo hice lo que era necesario». Alonso soltó una risa amarga. «¿Crisis? Eso es absurdo. Mi cadena es una de las más exitosas del país». Patricia dio unos pasos hacia él, manteniendo su mirada fija en la suya. «¿De verdad cree eso?», preguntó. «Usted se rodeó de personas que le decían lo que quería escuchar, mientras los problemas se acumulaban. Deuda, clientes insatisfechos, empleados maltratados. Era cuestión de tiempo antes de que todo colapsara. Lo único que hice fue adelantar lo inevitable». Alonso apretó los dientes. Las palabras de Patricia eran como cuchillos afilados, y aunque no quería admitirlo, había algo de verdad en ellas. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. «¿Y ahora qué? ¿Qué esperas lograr con todo esto?», dijo con desdén. «¿Humillarme?». Patricia esbozó una ligera sonrisa. «No exactamente. Usted seguirá aquí, señor Durán, pero ya no como dueño. Desde ahora, trabajará para mí». El silencio que siguió fue insoportable. Alonso se quedó paralizado, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», murmuró con incredulidad. «Lo que oye», respondió Patricia con calma. «La única posición disponible para usted es la de garzón». Alonso sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo su mundo, su orgullo y su identidad estaban siendo arrancados de un solo golpe. Y lo peor de todo es que no podía hacer nada para detenerlo. Alonso Durán permanecía sentado en su oficina, como si la gravedad de las palabras de Patricia Ávila lo hubiera inmovilizado. La idea de ser rebajado a un simple empleado dentro de la empresa que él había construido era impensable. Sin embargo, allí estaba ella, firme, como una estatua de justicia, mirándolo sin un rastro de duda en sus ojos. «¿Un garzón?», repitió Alonso con incredulidad. «Esto es ridículo. No puedo aceptar algo así». Patricia se cruzó de brazos, su postura transmitiendo autoridad. «No tiene elección, señor Durán», dijo con frialdad. «El acuerdo es claro. Usted ya no es el dueño. Podría irse. Pero con su reputación actual, dudo que encuentre muchas oportunidades. Además, soy generosa. Le estoy dando la oportunidad de quedarse». Alonso se levantó bruscamente de su silla, con el orgullo herido ardiendo en su interior. «¿Crees que me voy a quedar aquí a ser tu marioneta?», gruñó, señalándola con el dedo. «¿No me conoces?». «Patricia, no me humillarás de esa manera». Ella no se inmutó ante su furia. Dio un paso adelante, encarándolo. «Usted lleva años humillando a otros», replicó con voz gélida. «Ahora le toca a usted aprender lo que significa trabajar duro, lo que significa respeto, le guste o no. Mañana a primera hora lo quiero aquí, con el uniforme de servicio». Sin darle tiempo a responder, Patricia se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Alonso sumido en una mezcla de ira, frustración y una pizca de miedo que no quería admitir. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Nunca, en toda su vida, se había sentido tan impotente. La noche cayó, pero el sueño no llegó a Alonso. Estaba en su mansión, rodeado de lujos que ya no le ofrecían ningún consuelo. Se servía una copa de whisky cuando recordó la mirada de Patricia en el restaurante. Había algo en ella, más allá de la venganza. No era una simple joven buscando ajustar cuentas. Había determinación, pero también un deseo de demostrar algo, quizás a ella misma,
A la mañana siguiente, Alonso se levantó con el rostro cansado y el ánimo por los suelos. Durante el desayuno, recibió una llamada de Santiago. «Señor, Patricia me pidió recordarle que debe estar en el restaurante a las 8 de la mañana. El uniforme está listo en la oficina de administración». Alonso apenas respondió con un gruñido antes de colgar. Miró su reflejo en el espejo. El hombre altivo que solía dominar salas llenas de empresarios ahora se veía desgastado, como si hubiese envejecido en una sola noche. Respiró hondo, sabiendo que no podía permitir que lo vieran derrotado. Si iba a pasar por esa humillación, lo haría con la cabeza en alto, o al menos eso intentaría. A las 8 en punto, Alonso entró en el restaurante por la puerta trasera, como un empleado más. La mayoría de los trabajadores lo miraron con sorpresa y curiosidad. Los rumores sobre lo ocurrido ya se habían propagado. Pero verlo allí en persona, vestido con el uniforme de garzón, era algo que ninguno esperaba. «¿Es en serio?», murmuró uno de los cocineros, tratando de contener la risa. «¿Durán como mesero? Esto tengo que verlo». Alonso se tensó, pero decidió ignorar los comentarios. Patricia apareció momentos después. Inspeccionando el ambiente, cuando lo vio, se acercó con una expresión neutral. «Veo que llegó a tiempo», comentó sin emoción. «Bien, esto es lo que quiero que haga. Hoy estará en la sección de servicio del salón principal. Su tarea es sencilla: tomar pedidos, llevar los platos y asegurarse de que los clientes estén satisfechos». «¿Alguna pregunta?». Alonso la miró con ojos duros. «No, ninguna». «Perfecto, empecemos». Patricia se retiró, dejando a Alonso bajo la supervisión de Diego, uno de los meseros con más experiencia. Diego, un hombre joven con actitud relajada, no pudo evitar sonreír. «Bueno, jefe, ex jefe», bromeó. «Vamos a ver qué tan bueno es para esto. No es tan fácil como parece». Alonso lo fulminó con la mirada. «Haz tu trabajo y déjame hacer el mío». Diego se encogió de hombros, todavía divertido. A medida que las horas pasaban, Alonso comenzó a darse cuenta de que el trabajo era más difícil de lo que había imaginado. Los clientes exigían rapidez y precisión. Los pedidos se acumulaban, y cada error era notado inmediatamente. En un momento, mientras llevaba una bandeja con platos, tropezó levemente, derramando parte de una salsa sobre la mesa de un cliente. La mujer lo miró con desaprobación. «¿Qué clase de servicio es este?», protestó. «Esto es inaceptable». Alonso se disculpó torpemente, sintiendo que todas las miradas del salón estaban sobre él. La vergüenza lo invadió de una manera que nunca antes había experimentado. Pero, para su sorpresa, Diego intervino. «Señora, le pedimos disculpas. Vamos a limpiar esto de inmediato y le traeremos un nuevo plato». Cortesía de la casa, con eficiencia, Diego resolvió la situación, guiando a Alonso para que aprendiera de sus errores. A lo largo del día, otros incidentes similares ocurrieron, cada uno minando un poco más el orgullo de Alonso. Para él, la jornada se convirtió en un interminable recordatorio de su nueva realidad. Cuando finalmente terminó el turno, Alonso estaba exhausto. Se dejó caer en una de las sillas del área de descanso. Con la mente nublada por el cansancio, Diego se sentó a su lado y le ofreció una botella de agua. «Difícil, ¿eh?», comentó con una sonrisa. «Bienvenido a nuestro mundo». Alonso no respondió. Solo miró al vacío, entendiendo por primera vez lo que significaba estar del otro lado. Alonso Durán apenas podía mantenerse en pie cuando llegó a su mansión esa noche. Sus músculos le dolían de una forma desconocida. Había subestimado por completo el trabajo de un garzón. Lo que siempre había considerado un empleo fácil y sin mérito le había demostrado ser una labor agotadora, tanto física como mentalmente. Los rostros de los clientes insatisfechos seguían apareciendo en su mente, y la imagen de Diego, salvando la situación en múltiples ocasiones, lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se dejó caer en el sillón de la sala principal, con la mirada perdida en el techo decorado con frescos. El silencio de la mansión se hacía más opresivo que nunca. Antes, habría disfrutado de ese silencio como símbolo de su éxito, pero ahora le resultaba abrumador. La soledad era el único lujo que parecía no haber perdido, y por primera vez se dio cuenta de cuánto le pesaba. Intentando despejarse, se sirvió un whisky y encendió la televisión, esperando distraerse con cualquier cosa. Sin embargo, el universo parecía tener otros planes.
Las noticias locales transmitían un reportaje sobre la reciente compra de su cadena de restaurantes. El rostro de Patricia Ávila apareció en la pantalla, acompañada de imágenes del restaurante que ahora era su nuevo feudo. La joven empresaria Patricia Ávila ha sorprendido al mundo de los negocios al adquirir la cadena de restaurantes de lujo Durán, anunció la presentadora. Esta operación se considera uno de los movimientos más estratégicos del sector gastronómico este año. Patricia, hija del empresario Ramiro Ávila, ha prometido una renovación completa en la gestión de la cadena. Alonso apagó la televisión de un golpe, dejando el control remoto caer al suelo. La rabia le ardía en el pecho. No podía soportar ver cómo Patricia ganaba protagonismo a costa de su desgracia. ¿Cómo era posible que una simple mesera, que él la había tratado con desprecio, ahora tuviera tanto poder sobre su vida? Y lo peor de todo, ella lo estaba obligando a enfrentarse a una realidad que siempre había ignorado. Sabía que no podía continuar así. Necesitaba recuperar el control de alguna manera, pero por el momento no tenía otra opción más que presentarse al trabajo al día siguiente. No iba a dejar que Patricia pensara que lo había derrotado. Si tenía que soportar esa humillación, lo haría, pero planeando cuidadosamente su revancha, a la mañana siguiente, Alonso llegó temprano al restaurante, decidido a no repetir los errores del día anterior. Sin embargo, los murmullos de los empleados lo acompañaron desde el momento en que cruzó la puerta trasera. ¿Creen que va a renunciar pronto?, escuchó que alguien decía en la cocina. No lo sé, pero nunca pensé que lo vería llevando bandejas. Los comentarios le picaban como alfileres, pero Alonso se obligó a mantener la compostura. No les daría el placer de verlo reaccionar. Respiró hondo y se dirigió a la oficina administrativa, donde Patricia lo esperaba. Me alegra que haya llegado temprano, dijo ella con tono profesional. Hoy tendrá otra oportunidad para demostrar que puede hacer este trabajo. No necesito demostrarle nada, respondió Alonso cruzando los brazos. Eso ya lo veremos, replicó Patricia con una ligera sonrisa de desafío. Le asignaré una sección diferente hoy. Quiero ver cómo se maneja sin depender de Diego todo el tiempo. Alonso apretó la mandíbula, pero no protestó. Sabía que ella estaba probando sus límites, buscando quebrarlo. Sin embargo, él no se quebraría tan fácilmente. La mañana avanzó, y Alonso hizo un esfuerzo por mantenerse enfocado en sus tareas. Llevaba los pedidos sin tropezar, memorizaba los nombres de los clientes y trataba de mantener una actitud profesional, aunque por dentro ardiera de frustración. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo momentos en los que los clientes más exigentes lo pusieron a prueba. Quiero mi café a una temperatura exacta de 65 grados, ordenó un hombre con aires de superioridad. No más, no menos, y que no se retrase, o hablaré con la gerencia. Alonso respiró hondo, conteniendo el impulso de responder con sarcasmo. Por más humillante que fuera, debía aguantar. Preparó el pedido con precisión y lo llevó a la mesa sin errores, aunque el cliente apenas le dedicó una mirada de aprobación. Fue un pequeño triunfo que Alonso guardó para sí mismo. A medida que el turno continuaba, los empleados comenzaron a notar la diferencia en su actitud. Algunos seguían observándolo con recelo, pero otros, como Diego, parecían impresionados. Vaya, parece que alguien está empezando a entender cómo funciona esto, comentó Diego durante un breve descanso en la cocina. No me hagas hablar, gruñó Alonso, pero había menos agresividad en su tono. Diego se rió y le dio una palmada en el hombro. No es tan fácil ser el jefe cuando estás abajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si sigues así, tal vez algún día te ganes el respeto de la gente aquí. Alonso no respondió. Sabía que Diego tenía razón, por mucho que odiara admitirlo. Estaba aprendiendo una lección que nunca había creído necesaria. El respeto no se compraba, se ganaba. Al final del día, Patricia observó desde su oficina cómo Alonso terminaba su turno. Había notado los cambios sutiles en su comportamiento, aunque aún conservaba parte de su arrogancia. Algo en él estaba empezando a quebrarse. Sabía que ese proceso no sería rápido, pero tampoco esperaba una transformación inmediata. Lo importante era que el primer paso ya se había dado. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí misma, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. El tercer día de trabajo como garzón fue aún más desafiante para Alonso Durán. Aunque sus movimientos ya no eran tan torpes como al principio,
Su orgullo seguía herido. Cada bandeja que llevaba, cada pedido que tomaba, era un recordatorio constante de lo mucho que había caído. A lo largo de su vida, había sido el hombre al que todos se inclinaban, el que siempre daba órdenes. Ahora debía aprender a escuchar, a servir. Patricia, desde su oficina, continuaba monitoreando de cerca sus avances. A pesar de su aparente calma, en el fondo se preguntaba hasta dónde podría soportar Alonso antes de quebrarse. O, quizás, cambiar. No esperaba que él se transformara de la noche a la mañana, pero tenía curiosidad por ver cuánto tardaría en adaptarse a esta nueva realidad. Ese día, Alonso fue asignado a una mesa con un grupo de hombres de negocios. Iban vestidos con trajes impecables, conversando sobre inversiones y adquisiciones, temas que en otro tiempo habrían sido parte de su mundo. Alonso apretó los dientes al escuchar sus palabras. «Este restaurante ha cambiado de dueño, ¿verdad?», preguntó uno de ellos al notar su presencia. «Así es, señor», respondió Alonso con voz neutra. Mientras servía los platos, intentó mantenerse profesional, pero los comentarios del grupo lo siguieron incomodando. «Escuché que la nueva propietaria es una mujer joven, Patricia Ávila, creo. Es curioso cómo los tiempos cambian. Hace años, esto era una institución del viejo Durán. Aunque parece que su nombre ahora ya no significa nada». Alonso sintió un nudo en el estómago. El hombre ni siquiera sabía que estaba hablando con el propio Durán. El hombre que hasta hace poco había sido el dueño de ese lugar. La humillación lo golpeó con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitirse perder el control frente a los clientes. Cuando se retiró de la mesa, Diego lo interceptó en la cocina. «¿Todo bien, jefe?», preguntó, notando la tensión en el rostro de Alonso. «Deja de llamarme así», gruñó Alonso. Diego soltó una carcajada. «Lo hago solo por costumbre. Pero oye, estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué te parece si después del turno te invito una cerveza? Podrías relajarte un poco». Alonso lo miró con escepticismo. Nunca se había mezclado con sus empleados fuera del trabajo. Para él, siempre había existido una línea clara entre quienes daban órdenes y quienes las seguían. Sin embargo, en su situación actual, rechazó la idea de inmediato. «No necesito relajación. Solo quiero terminar este día». Diego se encogió de hombros. Sin ofenderse, había comenzado a entender que Alonso era un hombre atrapado en su propio orgullo, incapaz de aceptar la ayuda o el compañerismo. Más tarde, durante el turno de la tarde, se presentó otro desafío para Alonso. Una familia numerosa llegó al restaurante, con niños pequeños corriendo por el salón y causando alboroto. A Alonso le fue asignada la mesa, y no pasó mucho tiempo antes de que la situación se descontrolara. Uno de los niños volcó un vaso de jugo sobre el mantel, mientras otro comenzó a llorar porque no le gustaba la comida. «Mamá, este plato es asqueroso», gritó el niño. La madre intentó calmarlo, pero el caos aumentaba con cada segundo. Alonso, incómodo, intentó resolver la situación. «¿Puedo traerles algo diferente para los niños?», ofreció, pero los padres parecían más preocupados por el desorden que por los pedidos. «Solo limpie esto y rápido», dijo el padre con impaciencia. «¿No se supone que son un restaurante de lujo?». Diego apareció para ayudar, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Alonso, yo me encargo del desorden. Tú ve a buscar otro plato para los niños. Mantén la calma». Por un momento, Alonso sintió una punzada de frustración. ¿Diego le estaba dando instrucciones? Sin embargo, se recordó a sí mismo que ese ya no era su dominio. De mala gana, obedeció y regresó con los nuevos platos, cuando finalmente logró calmarse. La familia comenzó a relajarse también, agradeciéndole al final del servicio. «Lo hiciste bien, jefe», dijo Diego después, dándole una palmada en el hombro. «Hay que tener paciencia con las familias. Es parte del trabajo». Alonso suspiró, cansado, pero algo dentro de él se suavizó. Había aprendido que no siempre se trataba de imponer autoridad. A veces era necesario adaptarse y mostrar empatía. Al final del turno, Patricia lo llamó a su oficina. Él entró sin decir palabra, esperando alguna reprimenda o crítica, pero ella simplemente lo observó durante unos segundos. «Escuché que tuviste un día complicado», comentó. «Estoy manejándolo», respondió Alonso con tono seco. «Bien, pero recuerda, no se trata solo de manejar. Este trabajo exige más que eso. Quiero que lo entiendas».
Alonso la miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Patricia no parecía disfrutar de su sufrimiento, pero tampoco le ofrecía ninguna facilidad. Era un equilibrio extraño, entre desafío y oportunidad. ¿Algo más?, preguntó él impaciente. No, puedes retirarte, respondió Patricia, esbozando una sonrisa ligera. Mañana será otro día interesante. Mientras salía de la oficina, Alonso reflexionó sobre sus palabras, aunque detestaba admitirlo. Había empezado a aprender algo sobre sí mismo en estos días. El hombre que había sido estaba desapareciendo poco a poco, dejando espacio para alguien más. La pregunta era si ese nuevo Alonso sería capaz de aceptar la lección que la vida le estaba dando. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Alonso Durán finalmente cruzó la puerta de su mansión. A pesar de estar exhausto, sabía que el sueño no llegaría fácilmente. Los recuerdos del día seguían pesando en su mente, el desorden de la familia con niños, los comentarios de los clientes que hablaban de él sin saber quién era realmente, y la constante presencia de Patricia, quien parecía observar cada uno de sus movimientos desde las sombras. Se sirvió un whisky, su ritual habitual para intentar calmar la tormenta interna. Mientras se sentaba en el sofá, sus pensamientos comenzaron a derivar hacia su pasado. Había trabajado duro para construir su imperio. Eso era innegable, pero en el proceso había pisoteado a muchos. Personas como Ramiro Ávila, su antiguo socio, eran testigos de las decisiones egoístas que había tomado para ascender, y ahora el destino le estaba devolviendo cada uno de esos actos. Su mente lo llevó a una noche, muchos años atrás, cuando Ramiro lo confrontó por última vez. Habían discutido sobre una expansión que Alonso quería llevar a cabo a cualquier costo. Ignorando los riesgos financieros, Ramiro había intentado detenerlo, advirtiéndole que podría poner en peligro los activos de la empresa. Alonso, en su arrogancia, no solo desestimó los consejos, sino que utilizó una serie de maniobras legales para deshacerse de él. «Esto no va a terminar bien para ti, Alonso», le había dicho Ramiro antes de marcharse definitivamente. Alonso, en ese momento, había considerado esas palabras como una amenaza vacía, pero ahora las sentía como una profecía cumplida. «Quizás esto es lo que merezco», murmuró para sí mismo, apretando el vaso con fuerza, pero esa idea le resultaba insoportable. Él no era un hombre que aceptara la derrota tan fácilmente. Tenía que haber una forma de revertir la situación, de recuperar el control. No permitiría que Patricia Ávila dictara su destino. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Alonso se levantó con los ojos rojos por la falta de descanso, pero no tenía otra opción más que presentarse a su turno. El restaurante estaba tranquilo a esa hora, con los empleados preparando todo para el servicio del desayuno. Mientras se dirigía a cambiarse, Patricia apareció en el pasillo. «Buenos días, señor Durán», lo saludó con una expresión neutral. «Espero que esté listo para otro día de aprendizaje». «Estoy listo para lo que sea necesario», respondió, intentando sonar confiado. Patricia lo estudió por un momento antes de hablar de nuevo. «He notado ciertos cambios en usted. No sé si son genuinos, o si simplemente está actuando para soportar la situación. Pero le advierto, si en algún momento intenta sabotear este proceso, las consecuencias no serán agradables». Alonso estrechó los ojos, ofendido por la insinuación. «No tengo intención de sabotear nada. No necesito lecciones de usted, Patricia». Ella sonrió ligeramente, como si encontrara su respuesta predecible. «El tiempo lo dirá», replicó antes de marcharse. El turno transcurrió con relativa calma, pero Alonso no dejaba de sentirse observado. Cada vez que cometía un pequeño error, podía notar cómo algunos empleados se burlaban entre ellos, aunque intentaban disimularlo. Era evidente que disfrutaban viéndolo en esa posición vulnerable. Durante el descanso del mediodía, Alonso se sentó solo en una esquina del área de descanso. Mientras los demás empleados charlaban animadamente, observó cómo Diego y otros meseros bromeaban entre sí, hablando de sus planes para el fin de semana. Por un instante, sintió una punzada de envidia. Ellos tenían algo que él había perdido hace mucho tiempo: camaradería, conexiones humanas reales. A lo largo de su carrera, Alonso había aislado a todos los que lo rodeaban, creyendo que las relaciones personales eran una debilidad, pero ahora, sentado en esa esquina, se dio cuenta de lo solitario que era su mundo. Diego notó su presencia y se acercó.
¿Todo bien, Alonso?, preguntó con tono amable. Alonso dudó por un momento antes de asentir. Sí, solo estoy pensando. Diego se sentó a su lado, manteniendo un breve silencio antes de hablar de nuevo. Mira, sé que esto no es fácil para ti, pero si te sirve de algo, creo que algunos de nosotros estamos empezando a ver que puedes cambiar. Solo necesitas dejar de pelear contra todo. Dejar de pelear, repitió Alonso frunciendo el ceño. Sí, a veces. El verdadero desafío es aceptar las cosas que no podemos controlar y aprender de ellas. No es una rendición, es evolución. Alonso no respondió de inmediato. Esas palabras resonaron en su mente de una manera incómoda. Nunca había considerado la idea de evolucionar como algo necesario. Para él, el éxito siempre había sido una cuestión de control absoluto, pero ahora, ese control se le escapaba constantemente. Al final del día, Alonso se quedó unos minutos más después de su turno, caminando por el salón vacío del restaurante. Las luces suaves creaban un ambiente tranquilo, casi introspectivo. Se detuvo frente a una de las grandes ventanas, observando las luces de la ciudad más allá. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó en voz baja. Sabía que no podía responder a esa pregunta todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentarla. Desde la oficina, Patricia lo observó en silencio. No dijo nada, pero algo en la expresión de Alonso le indicó que el hombre que había sido estaba empezando a romperse. Y tal vez, solo tal vez, algo nuevo estaba a punto de surgir de esas grietas. Alonso Durán se despertó temprano esa mañana. Antes de que el despertador sonara, había pasado la noche en vela, reviviendo una y otra vez los errores del pasado que lo habían llevado a su situación actual. La imagen de Ramiro Ávila seguía apareciendo en su mente, recordándole la traición que había cometido para apoderarse de la empresa hace tantos años. Por más que intentara justificarse, sabía que había cruzado límites éticos en su ambición desmedida. Mientras se vestía con el uniforme de garzón, un profundo sentimiento de humillación volvió a invadirlo. No era solo el hecho de estar trabajando en un puesto que había menospreciado toda su vida. Era el conocimiento de que estaba pagando por decisiones que, en su momento, creyó no tener consecuencias. Sin embargo, no se permitiría hundirse en la autocompasión. Si había algo que siempre lo había definido, era su capacidad de resistir. Llegó al restaurante con puntualidad. Y para su sorpresa, algunos empleados comenzaron a mostrar una actitud más neutral hacia él, a diferencia de los primeros días, en los que las miradas burlonas lo seguían a cada paso. Ahora lo trataban con una mezcla de curiosidad y respeto cauteloso. Diego, como siempre, fue uno de los primeros en saludarlo. «Buenos días, jefe», dijo con su habitual tono amistoso. «Hoy parece que vienes con más energía, eso es bueno». Alonso esbozó una leve sonrisa irónica. «Digamos que estoy aprendiendo a sobrevivir a este lugar». Diego rió. «Eso es todo lo que hacemos aquí, Alonso. Aprender a sobrevivir un día a la vez». El servicio de la mañana transcurrió sin mayores incidentes. Alonso comenzó a familiarizarse con los ritmos del trabajo, aprendiendo a manejar los pedidos con mayor eficiencia. Incluso los clientes notaron la diferencia, aunque algunos seguían tratándolo con desdén. Otros lo elogiaron por su atención. En un momento, mientras llevaba una bandeja con varios platos, pasó junto a Patricia, quien estaba supervisando discretamente el salón. Ella lo observó con interés, evaluando sus movimientos. Cuando cruzaron miradas, Patricia asintió ligeramente, reconociendo su mejora. Alonso sintió una extraña mezcla de orgullo y molestia. Parte de él quería demostrarle que no necesitaba su aprobación, pero otra parte comenzaba a valorar ese gesto silencioso. Sin embargo, la tranquilidad del turno fue interrumpida por la llegada inesperada de una figura del pasado, Arturo Beltrán, uno de los empresarios con los que Alonso había tenido rivalidades en el pasado. Arturo era conocido por su carácter altanero y su afán de humillar a quienes consideraba inferiores. Cuando entró al restaurante, acompañado de 2 socios, Alonso lo reconoció de inmediato. «No puede ser», murmuró, tensando la mandíbula. Arturo no tardó en verlo. Al principio, su expresión fue de sorpresa, pero en cuanto comprendió la situación, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Alonso Durán»,
dijo en voz alta, atrayendo la atención de varios clientes. ¿Qué haces aquí, amigo? No me digas que ahora trabajas como garzón. Alonso sintió como el calor subía a su rostro. Las miradas curiosas de los demás clientes se posaron sobre él, esperando su reacción. Durante unos segundos, consideró varias respuestas posibles, pero sabía que cualquier intento de justificarse solo alimentaría la humillación. «Buenas tardes, señor Beltrán», respondió con calma, controlando sus emociones. «¿Le asignaron una mesa ya?» Arturo soltó una carcajada, disfrutando de la escena. «Vaya, esto es increíble, el gran Alonso Durán, sirviendo mesas. Nunca pensé que vería algo así. Pero bueno, supongo que la vida da vueltas, ¿no?» Alonso apretó los dientes, pero se mantuvo sereno. No le daría a Arturo el placer de verlo perder el control. «Por aquí, señor. Le llevaré a su mesa», dijo, señalando una de las mesas vacías en el centro del salón. Arturo siguió riéndose mientras se sentaba, todavía disfrutando de su momento de superioridad. Los socios que lo acompañaban también sonrieron, aunque con menos intensidad. Alonso tomó el pedido sin dejar que sus manos temblaran, aunque por dentro sentía una furia latente cuando volvió a la cocina. Diego lo interceptó. «¿Todo bien? Vi que ese tipo te estaba provocando». «Estoy bien», respondió Alonso, aunque su voz era tensa. Diego lo observó con preocupación, pero decidió no presionarlo. Sabía que Alonso necesitaba espacio para lidiar con sus propios demonios. A lo largo del servicio, Arturo continuó haciendo comentarios sarcásticos cada vez que Alonso se acercaba a la mesa. Patricia, que había notado la situación, decidió intervenir. Se acercó discretamente a Alonso mientras él preparaba un nuevo pedido. «¿Necesitas que haga algo al respecto?», preguntó, con un tono que mostraba una pizca de solidaridad. Alonso negó con la cabeza. «No, puedo manejarlo. Está bien, pero recuerda que no tienes que soportar esto solo por orgullo. Hay límites. Incluso para alguien en tu posición». Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras Patricia se retiraba. Alonso sabía que tenía razón, pero también entendía que este era un momento crucial para él. Si cedía ahora, sería como aceptar la derrota frente a todos los que esperaban verlo fracasar. Finalmente, al final del turno, Arturo se levantó para marcharse. Antes de salir, se acercó a Alonso una vez más. «Espero verte en otra ocasión, Durán. Me divertí mucho hoy». Alonso lo miró fijamente, sin decir una palabra. Arturo esperaba una reacción, pero no la obtuvo. Finalmente, con una mueca de frustración, se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de él, Alonso soltó un suspiro de alivio. Había logrado mantener la calma, y aunque la humillación seguía presente, algo en su interior se sintió más fuerte. Había superado una prueba importante, una que lo acercaba un poco más a comprender la lección que el destino le estaba imponiendo. Patricia, desde su oficina, lo observó con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que Alonso estaba enfrentando sus propias sombras, y aunque el camino todavía era largo, había dado un paso significativo. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado para Alonso Durán, mientras se preparaba para otro día en el restaurante. Se encontró pensando nuevamente en los acontecimientos del día anterior. El enfrentamiento con Arturo Beltrán había removido viejas heridas que creía enterradas. Había logrado mantener la calma, pero sabía que esa no sería la última vez que alguien intentaría pisotearlo. Ahora, más que nunca, tenía que demostrar que podía soportar la presión. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Las palabras de Patricia seguían resonando en su mente. «No tienes que soportar esto solo por orgullo. Hay límites». Alonso había construido su vida en torno a ese orgullo. Había aprendido a nunca mostrar debilidad, a nunca pedir ayuda, pero ahora, en su nueva realidad, estaba empezando a cuestionar si ese enfoque le había servido realmente para algo más que acumular enemigos. Su imperio había sido construido sobre cimientos de ambición y desconfianza, y tal vez por eso se había derrumbado con tanta facilidad. Suspiró profundamente, tratando de despejar su mente antes de salir de casa. Era hora de trabajar. El restaurante estaba más concurrido de lo habitual esa mañana. Un grupo de turistas extranjeros había llegado sin previo aviso, y el personal estaba ocupado acomodándolos.
Alonso recibió la orden de atender una sección llena de mesas ocupadas por el grupo, a diferencia de los clientes locales. Los turistas parecían relajados y entusiastas, haciendo preguntas sobre el menú y los ingredientes de los platos. Al principio, Alonso se sintió abrumado por el ritmo frenético. Los pedidos se acumulaban rápidamente y varios clientes pedían atención al mismo tiempo. Sin embargo, con el paso de los minutos, logró organizarse. Tomó los pedidos con calma, delegando tareas a otros empleados cuando era necesario. Poco a poco, el caos comenzó a ordenarse. En un momento de descanso, Diego pasó junto a él, asintiendo con aprobación. «Nada mal, Alonso. Hoy te estás moviendo como todo un profesional». Alonso soltó una risa ligera. «Solo estoy tratando de sobrevivir otro día. Pues lo estás haciendo bien. Tal vez pronto te acostumbres a este trabajo». Aunque Diego lo decía en tono de broma, Alonso se quedó pensando en esas palabras. Realmente estaba empezando a acostumbrarse a ser garzón. La idea le resultaba agridulce. Parte de él se sentía orgulloso de haber mejorado, pero otra parte odiaba lo que eso implicaba, que tal vez nunca volvería a ser el hombre poderoso que una vez fue. Durante el turno, ocurrió algo inesperado. Una pareja de ancianos llegó al restaurante y pidió específicamente hablar con Patricia. Alonso, curioso, observó desde la distancia mientras Patricia se reunía con ellos en una mesa apartada. La conversación parecía seria, pero también cargada de emociones. Los ancianos eran cálidos en sus gestos, y Patricia los trataba con respeto y cariño, algo que Alonso no había visto en ella hasta ese momento. Más tarde, mientras preparaba una bandeja con bebidas, Patricia se acercó a él. Había algo diferente en su expresión, como si la conversación con los ancianos la hubiera dejado pensativa. «¿Qué tal va todo?», preguntó ella, cruzando los brazos. «Me las arreglo», respondió Alonso con un leve encogimiento de hombros. «Veo que tuviste una reunión interesante». Patricia lo miró por un momento antes de responder. «Eran antiguos socios de mi padre. Vinieron a hablarme sobre ciertos proyectos que él dejó pendientes antes de su muerte». Alonso parpadeó, sorprendido. «¿Tu padre murió?» «Sí, hace unos años», respondió Patricia con un tono más suave de lo habitual. «Él dedicó su vida a reconstruir lo que perdió cuando lo traicionaste, La sinceridad de sus palabras lo tomó desprevenido. Durante todo ese tiempo, Alonso había asumido que Patricia solo buscaba venganza, pero ahora veía que había más en su historia de lo que imaginaba. Ramiro había luchado no solo por su empresa, sino también por el futuro de su hija. «No sabía que él había muerto», murmuró Alonso, con un destello de remordimiento en los ojos. «No espero que lo supieras», dijo Patricia con franqueza. «Tú estabas ocupado con tus propios asuntos, pero lo que quiero que entiendas es que esta situación no se trata únicamente de ajustar cuentas. Estoy aquí para continuar el legado de mi padre, no solo para hacerte pagar». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Alonso no sabía qué decir. Las palabras de Patricia lo habían golpeado en lo más profundo. Durante mucho tiempo, había visto el mundo como una serie de juegos de poder, donde solo importaban las ganancias y las pérdidas. Pero ahora, empezaba a comprender que para algunos, los negocios eran algo más que dinero. Eran una cuestión de principios y legado. «¿Qué esperas de mí, Patricia?», preguntó finalmente. Ella lo miró con seriedad. «Espero que aprendas algo de todo esto, que entiendas lo que significa construir algo basado en respeto y no en miedo, porque, aunque no lo creas, todavía puedes redimirte, pero depende de ti». Con esas palabras, Patricia se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Alonso sintió que algo dentro de él se movía, como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. Había pasado años tratando de proteger su orgullo, pero quizás era hora de dejarlo a un lado y enfrentar la verdad. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Alonso se detuvo frente a uno de los espejos del salón. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Ya no era el hombre altivo y seguro que había sido, pero tal vez, solo tal vez, eso no era algo tan malo después de todo. El camino hacia la redención sería largo, pero por primera vez en años, Alonso estaba dispuesto a recorrerlo. Los días continuaron avanzando, y Alonso Durán comenzaba a notar que algo en él estaba cambiando de manera lenta pero inevitable, a pesar de que aún le resultaba difícil aceptar su nueva realidad.
ya no se sentía tan perdido como al principio. Los gestos automáticos de su antiguo yo, la arrogancia, el desprecio hacia los demás, se estaban desvaneciendo, reemplazados por una actitud más observadora y, en ocasiones, incluso respetuosa. Esa mañana, cuando llegó al restaurante, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Patricia estaba de pie en la entrada principal, conversando con un hombre de mediana edad que Alonso reconoció de inmediato. Esteban Galván, un inspector sanitario conocido por ser extremadamente estricto. La presencia de Esteban nunca era una buena señal, y Alonso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si algo no cumplía con los estándares, las sanciones podían ser devastadoras para el negocio. «¿Qué está pasando?», le susurró Diego cuando ambos entraron en la cocina. «El inspector está aquí», respondió Alonso, mientras echaba un vistazo hacia la entrada. «Algo no anda bien». Diego asintió, preocupándose. «Ojalá todo esté en orden. No quiero imaginar lo que ocurrirá si encuentran alguna irregularidad». Alonso sabía que, en sus días como propietario, no siempre había prestado la atención necesaria a ciertos detalles operativos. Ahora, sin embargo, sentía una extraña preocupación por el bienestar del restaurante. Por primera vez, le importaba genuinamente lo que pudiera pasar. Patricia acompañó a Esteban en un recorrido por las instalaciones. El inspector revisó cada rincón del restaurante, la cocina, las cámaras frigoríficas, los almacenes. Alonso observaba a la distancia, sin atreverse a intervenir. Sabía que cualquier comentario inoportuno podría empeorar la situación. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Esteban encontró una pequeña falla en uno de los sistemas de refrigeración. Aunque el problema era menor, Esteban no mostró indulgencia. «Este tipo de situaciones pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria», advirtió con su voz seria. «Deberían haberlo detectado antes de mi llegada». Patricia mantuvo la compostura, aunque Alonso pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. «Entiendo, señor Galván. Nos aseguraremos de que el problema sea solucionado de inmediato. Agradecemos su observación». «Espero que así sea», respondió el inspector, tomando algunas notas en su libreta. «Por ahora, no tomaré medidas drásticas, pero estaré monitoreando de cerca este lugar. Volveré en las próximas semanas para una nueva revisión». Con esas palabras, Esteban se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. Patricia se quedó de pie unos segundos, respirando profundamente antes de regresar al salón principal. Alonso decidió acercarse. «¿Todo bien?», preguntó, con un tono más suave del que solía usar. Patricia lo miró, sorprendida por la pregunta, pero no tardó en responder. «Hemos tenido suerte. El problema podría habernos costado una multa grave, o incluso una suspensión temporal. No puedo permitir que algo así ocurra». Alonso asintió, entendiendo la presión que ella sentía, aunque en el pasado él había ignorado muchas de esas responsabilidades. Ahora veía lo importante que era mantener cada detalle en orden. «Si necesitas ayuda con algo», dijo, dudando por un momento. «Bueno, estoy aquí». Patricia arqueó una ceja, sorprendida una vez más. «¿Ayuda? ¿Tú? ¿Eso es algo que no esperaba escuchar?». Alonso suspiró, cruzando los brazos. «Mira, no estoy diciendo que sea un experto en estos temas, pero conozco el negocio lo suficiente para saber qué errores no se deben cometer. Si hay algo en lo que pueda colaborar, solo dímelo». Patricia lo observó en silencio por unos segundos, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. «Está bien. Necesito a alguien que supervise los inventarios esta semana. Diego ha estado ocupado con otros asuntos, y no quiero que se descuide nada más». «Hecho», respondió Alonso sin dudar. Los días siguientes, Alonso se dedicó a revisar los inventarios y los sistemas de operación del restaurante. Se sorprendió al descubrir que, en cierto modo, disfrutaba del proceso. Organizar, prever problemas y asegurar el buen funcionamiento del negocio le recordaba los primeros años de su carrera, cuando todavía se preocupaba por algo más que las cifras y el poder. Los empleados también comenzaron a notar el cambio. Alonso ya no era el hombre frío e inalcanzable que había sido. Aunque aún mantenía cierta distancia, su actitud era más abierta y colaborativa. Algunos, como Diego, se sintieron lo suficientemente cómodos para bromear con él, sin temor a represalias. «Vaya, Alonso, ¿quién diría que eras tan bueno con los números?», comentó Diego un día, mientras revisaban juntos el inventario de bebidas. «Es cuestión de experiencia»,
respondió Alonso, esbozando una ligera sonrisa. Después de tantos años en este negocio, algunas cosas se quedan grabadas. Diego asintió, sonriendo también. Bueno, debo decir que has sorprendido a muchos de nosotros. Al principio, nadie creía que durarías tanto tiempo aquí. Para ser honesto, yo tampoco lo creía, admitió Alonso. Pero la vida es impredecible. Ambos rieron suavemente, dejando que el momento de camaradería se asentara entre ellos. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Patricia convocó a una breve reunión con el personal. Agradeció a todos por su esfuerzo durante la inspección y les recordó la importancia de mantener los estándares de calidad. Cuando terminó de hablar, se dirigió directamente a Alonso. Buen trabajo con los inventarios. Diego me informó que todo está en orden. Solo hice lo que debía hacerse, respondió Alonso, restando importancia a sus acciones. Aún así, lo hiciste bien. Tal vez estés empezando a encontrar tu lugar aquí, dijo Patricia con una leve sonrisa. Alonso no respondió de inmediato. Sus pensamientos lo llevaron de nuevo a las palabras que ella le había dicho días atrás. Todavía puedes redimirte. Tal vez, solo tal vez. Esa posibilidad no era tan lejana como había creído. Con ese pensamiento en mente, salió del restaurante sintiendo, por primera vez, que estaba dando un paso hacia algo nuevo. La mañana comenzó con una atmósfera de calma tensa en el restaurante. El equipo estaba más concentrado que nunca después de la visita del inspector, y cada detalle del servicio se revisaba con minuciosidad. Alonso Durán, ahora acostumbrado al ritmo del trabajo, asumió su puesto con una actitud menos defensiva y más colaborativa. Sin embargo, algo en el aire le decía que aquel día no sería como los demás. Poco después de abrir el restaurante, Patricia Ávila recibió una llamada que alteró su semblante. Se retiró a su oficina sin decir una palabra, pero Alonso, siempre observador, notó la preocupación en su expresión. A lo largo del día, varios empleados comentaron sobre la tensión de la nueva dueña. «Algo está pasando», murmuró Diego mientras preparaba una bandeja de bebidas. «Patricia casi nunca se muestra así. Debe ser algo grave». Alonso asintió, compartiendo la misma inquietud. Desde que había empezado a trabajar bajo las órdenes de Patricia, había aprendido a reconocer sus emociones sutiles, aunque intentaba mantener una fachada firme. Sus ojos siempre traicionaban lo que sentía, y en ese momento, esos ojos mostraban incertidumbre. Alonso decidió no preguntar directamente, pero sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. No tuvo que esperar mucho. Horas más tarde, Patricia reunió a Diego, Alonso y algunos otros empleados de confianza en la sala de reuniones del restaurante. Su expresión era seria, casi sombría. «Necesito que todos presten atención», comenzó, cruzando los brazos. «He recibido una oferta para vender una parte importante de la cadena de restaurantes». La noticia cayó como una bomba. Los presentes intercambiaron miradas sorprendidas. Diego fue el primero en hablar. «Vender, pero ¿por qué harías algo así? ¿No es este negocio una parte del legado de tu padre?» Patricia suspiró, claramente afectada por la situación. «Lo es, pero los inversores que hicieron la oferta están presionando con una cifra muy alta. Dicen que podrían llevarnos a la expansión internacional, algo que mi padre siempre quiso lograr. Sin embargo, eso implicaría ceder parte del control operativo. No estoy segura de que sea la decisión correcta». Alonso escuchó en silencio, procesando la información. Sabía exactamente cómo funcionaban esas jugadas. Los grandes inversores siempre prometían expansión, pero muchas veces esas promesas venían con condiciones ocultas. Ceder control significaba perder la esencia del negocio, algo que él mismo había aprendido de forma dolorosa. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. Patricia lo miró, reflexionando antes de responder. «No lo sé. Estoy atrapada entre lo que es mejor para la empresa y lo que creo que es correcto. Necesito opiniones sinceras, no lo que creen que quiero oír». Alonso se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono firme pero respetuoso. «He estado en tu lugar antes. Las ofertas de expansión siempre parecen atractivas al principio, pero debes preguntarte si estos inversores realmente comparten tu visión. Si pierdes el control del negocio, podrían cambiar todo lo que tu padre construyó. ¿Estás dispuesta a asumir ese riesgo?». Patricia asintió lentamente. Sabía que las palabras de Alonso tenían peso, a pesar de sus diferencias,
Él entendía las trampas del mundo empresarial mejor que la mayoría. Gracias por tu sinceridad, dijo ella. Necesito pensar en esto con calma, pero agradezco que todos estén aquí para apoyarme. La reunión terminó poco después, dejando a todos con un aire de incertidumbre. Diego se acercó a Alonso mientras salían de la sala. Nunca pensé que vería el día en que tú y Patricia trabajarían juntos en algo así, comentó con una sonrisa. Yo tampoco, admitió Alonso. Pero las cosas cambian. Más tarde ese día, Patricia permaneció en su oficina, revisando documentos relacionados con la oferta. Su mente estaba llena de dudas. ¿Estaba traicionando el legado de su padre al considerar la venta? ¿O estaba siendo demasiado conservadora al rechazar una oportunidad de crecimiento? Alonso, tras terminar sus tareas, decidió acercarse a ella. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. ¿Puedo pasar? Patricia levantó la vista de sus papeles, asintiendo con un gesto de cansancio. Claro. ¿Necesitas algo? No, solo quería asegurarme de que estés bien, respondió, cruzando los brazos. Sé lo difícil que es tomar decisiones así. Ella suspiró y se reclinó en su silla. Es más complicado de lo que imaginé. Siempre pensé que, cuando llegara el momento de enfrentar estas decisiones, tendría todo bajo control, pero ahora me siento perdida. Alonso se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa. No estás perdida. Estás enfrentando un dilema que todos los líderes enfrentan tarde o temprano. Lo importante es no dejarte llevar por el miedo ni por la avaricia. Escucha tu instinto. Patricia lo miró en silencio durante unos segundos, sorprendida por la seriedad en sus palabras. Era como si, poco a poco, el hombre que había despreciado estuviera mostrando una faceta completamente nueva. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cómo enfrentaste estos dilemas en el pasado? Alonso bajó la mirada, pensativo. La mayoría de las veces tomé las decisiones equivocadas. Me dejé llevar por el poder, por la necesidad de controlar todo. Eso me llevó a perderlo todo, pero si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente. Patricia asintió, sintiendo una conexión inesperada con él. Quizás, después de todo, ambos estaban aprendiendo a cambiar, cada uno a su manera. Gracias, Alonso, dijo finalmente. Tus palabras significan más de lo que crees. Él se levantó, asintiendo con una ligera sonrisa. Para eso estamos. Mientras salía de la oficina, Patricia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esa lucha, y Alonso, al caminar hacia la salida, se dio cuenta de que había comenzado a encontrar un propósito que iba más allá de su propio orgullo. Alonso Durán llegó temprano al restaurante al día siguiente, pero notó que el ambiente estaba inusualmente silencioso. Los empleados hablaban en susurros, y la tensión era palpable. Algo había cambiado desde la reunión del día anterior, y todos esperaban ansiosamente la decisión de Patricia Ávila sobre la oferta de los inversores. Mientras se dirigía a la cocina, Alonso encontró a Diego ajustando unos estantes. El joven lo saludó con un leve asentimiento, pero su habitual actitud relajada estaba ausente. ¿Alguna noticia?, preguntó Alonso apoyándose en la barra de la cocina. Diego negó con la cabeza. Nada todavía. Patricia ha estado en su oficina desde muy temprano. Creo que está a punto de decidir, pero no ha dicho nada a nadie. Todos estamos a la expectativa. Alonso asintió en silencio. Sabía que la presión sobre Patricia era inmensa. Él mismo había estado en esa posición muchas veces, enfrentando decisiones que podían cambiar el curso de su empresa y su vida. Lo que diferenciaba a Patricia era que ella no parecía motivada por el poder o la ambición, sino por el legado de su padre y el bienestar del negocio. A media mañana, Patricia finalmente salió de su oficina y convocó una reunión en el salón principal. Los empleados se reunieron en silencio, observando con atención cómo ella se colocaba frente a ellos. Había una determinación en su mirada, aunque también se percibía un rastro de cansancio. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, cruzando los brazos de manera reflexiva. Sé que los últimos días han sido tensos, y quiero ser honesta con ustedes. He decidido rechazar la oferta de los inversores. Un murmullo recorrió el grupo, pero Patricia levantó una mano, pidiendo silencio. Tomé esta decisión porque creo en este negocio y en lo que representa. Expandirnos podría haber sido una oportunidad emocionante,
pero habría significado ceder el control a personas que no comparten nuestra visión. No estoy dispuesta a poner en riesgo lo que mi padre construyó. Sé que esto traerá desafíos, pero confío en que juntos podemos superarlos. Las palabras de Patricia resonaron en el salón. Algunos empleados parecían aliviados. Mientras otros reflexionaban sobre el futuro, Diego fue el primero en aplaudir, seguido por los demás. Poco a poco, el aplauso llenó el espacio, mostrando el apoyo del equipo hacia su líder. Alonso, aunque permaneció en silencio, sintió un profundo respeto por la decisión de Patricia. Había tenido el coraje de tomar el camino más difícil, algo que él no siempre había hecho en su carrera. Por primera vez, se permitió reconocer que había algo admirable en ella. Después de la reunión, Patricia se acercó a Alonso mientras él organizaba unas mesas. «Gracias por tu apoyo», dijo, cruzando los brazos frente a su pecho. «Sé que esto es lo opuesto a lo que tú habrías hecho en mi lugar». Alonso levantó la vista, negando suavemente con la cabeza. En el pasado sí, habría aceptado la oferta sin pensarlo 2 veces, convencido de que más expansión significaba más éxito. Pero ahora, veo las cosas de manera diferente. Creo que hiciste lo correcto. Patricia lo observó con curiosidad. «De verdad, no pensé que dirías eso». Alonso soltó un suspiro, apoyándose en una silla cercana. «El poder puede ser una droga peligrosa. Me tomó perderlo todo para darme cuenta de eso. Pero tú tienes algo que yo no tenía. Una conexión real con las personas que trabajan aquí. Eso es lo que hace la diferencia». Patricia bajó la mirada, procesando sus palabras. Por primera vez, sintió que Alonso hablaba con una sinceridad despojada de orgullo o pretensión. Había algo diferente en él, un cambio que estaba comenzando a reconocer. «Gracias, Alonso. No sabes cuánto significan esas palabras para mí», dijo finalmente. Él asintió en silencio, sintiendo que un nuevo tipo de respeto se estaba formando entre ellos. El resto del día transcurrió con una extraña sensación de alivio en el aire. Los empleados, aunque conscientes de los desafíos que se avecinaban, parecían más unidos que nunca. El compromiso de Patricia con la empresa les había dado un nuevo sentido de propósito, y eso se reflejaba en su trabajo. Durante el turno de la tarde, Alonso tuvo que atender a un cliente habitual que solía ser extremadamente exigente. En el pasado, Alonso habría despreciado la interacción, pero esta vez se acercó con una actitud más paciente. Escuchó con atención las quejas y sugerencias del cliente, tomando notas y ofreciendo soluciones. «Agradezco que me haya escuchado», dijo el cliente al final. «No muchos empleados muestran esta disposición». «Es un placer, señor. Estamos aquí para mejorar siempre», respondió Alonso, con una leve sonrisa. Cuando el cliente se marchó, Diego se acercó con una expresión de asombro. «¿Quién eres tú y qué hiciste con el viejo Alonso?», bromeó riendo. Alonso rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Supongo que estoy aprendiendo algunas cosas nuevas». Diego asintió con una sonrisa. «Eso es bueno. No todos están dispuestos a cambiar, pero parece que tú lo estás logrando». Al final del día, Alonso y Patricia se encontraron una vez más en el salón vacío. Ella estaba revisando unos documentos, pero levantó la vista cuando lo vio acercarse. «¿Listo para mañana?», preguntó Patricia. «Más que listo», respondió Alonso. «Tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que podemos manejarlo». Patricia sonrió, asintiendo con determinación. «Sí, podemos, juntos». Por primera vez, esas palabras no sonaron como una simple formalidad. Había un sentido de alianza entre ellos, una promesa tácita de apoyarse mutuamente en el camino que aún les quedaba por recorrer. Los días siguientes trajeron consigo una nueva dinámica al restaurante. La decisión de Patricia de rechazar la oferta de los inversores había unificado al equipo de una manera inesperada. Cada empleado parecía más comprometido con su trabajo, como si entendieran que estaban participando en algo más grande que ellos mismos. Alonso lo notó en los pequeños detalles, en la rapidez con la que se atendían los pedidos, en la colaboración entre colegas y en la actitud más positiva que llenaba el ambiente. Sin embargo, no todo era fácil. Los desafíos seguían apareciendo. Patricia, aunque fuerte y decidida, enfrentaba constantes llamadas de inversores y proveedores preocupados por su decisión. Alonso, ahora más involucrado en la operación diaria, no pudo evitar notar el peso que eso tenía sobre ella. «¿Ya te hartaste de recibir llamadas?»,
preguntó una tarde, cuando la encontró revisando documentos en la oficina. Patricia levantó la vista, dejando escapar un suspiro. No tienes idea. Todo el mundo quiere darme su opinión, y la mayoría cree que estoy cometiendo un error al rechazar la expansión. Déjalos que hablen, dijo Alonso con calma. Tú sabes lo que es mejor para este negocio. Nadie más tiene derecho a decirte lo contrario. Patricia lo miró por un momento, apreciando su apoyo. Lo curioso es que, hace unos meses, si me hubieras dicho esto, no te habría creído, admitió. Pero ahora, siento que estamos del mismo lado. Lo estamos, respondió Alonso, encogiéndose de hombros. Y eso es algo que nunca esperé decir tampoco. Ambos se rieron suavemente, dejando que la tensión se disipara por un momento. Ese día, Alonso tuvo la oportunidad de demostrar cuánto había cambiado cuando un incidente imprevisto sacudió el restaurante. Un problema eléctrico en la cocina causó un corte temporal de energía justo en medio del servicio. Los chefs entraron en pánico, y los clientes comenzaron a murmurar inquietos. Diego corrió hacia Alonso pidiendo instrucciones. «La cocina está fuera de servicio», exclamó. «Si no resolvemos esto pronto, perderemos a todos los clientes». Alonso respiró hondo, recordando sus años de experiencia en situaciones de crisis. Antes, habría delegado el problema a alguien más, evitando ensuciarse las manos, pero ahora sabía que tenía que asumir el liderazgo. «Diego, ve al almacén y revisa los generadores de emergencia», ordenó. «Yo hablaré con los clientes para mantenerlos calmados. Patricia ya fue avisada, pero no podemos esperar que lo resuelva sola». Diego asintió y corrió hacia el almacén. Alonso, por su parte, se dirigió al salón principal, donde los murmullos se habían intensificado. «Señoras y señores, les pido disculpas por el inconveniente», dijo con voz firme pero cortés. «Estamos trabajando para resolver el problema lo más rápido posible. Mientras tanto, les ofreceremos bebidas de cortesía. Agradecemos su paciencia». Algunos clientes seguían inquietos, pero la mayoría pareció tranquilizarse con su explicación. Los meseros comenzaron a distribuir las bebidas, y poco a poco la situación se estabilizó. Cuando Patricia llegó al salón, se sorprendió al ver que Alonso ya había tomado el control. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose a él. «Un corte de energía», explicó Alonso. «Diego está revisando los generadores. Ya informé a los clientes y les ofrecí bebidas para mantenerlos tranquilos». Patricia lo observó con admiración. «Has manejado esto mejor de lo que esperaba. Gracias». Alonso asintió, sintiendo una inesperada satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando no por orgullo, sino por el deseo genuino de ayudar. Cuando el problema eléctrico fue resuelto, el servicio volvió a la normalidad. Los empleados comentaban entre ellos cómo Alonso había gestionado la crisis, y varios de ellos se acercaron para agradecerle. Diego, en particular, parecía más impresionado que nunca. «Oye, Alonso, creo que estoy viendo a una nueva versión de ti», bromeó. «El viejo tú habría explotado o culpado a alguien por esto». «Tal vez», admitió Alonso riendo suavemente. «Pero ese tipo de actitudes no llevan a ninguna parte. Estoy aprendiendo». Diego sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Pues sigue así. Nos haces la vida más fácil». Esa noche, cuando todo el equipo se reunió para hacer un balance del día, Patricia tomó la palabra. «Quiero agradecer a todos por su esfuerzo hoy», dijo. «Sé que lo que ocurrió fue estresante, pero trabajaron juntos para mantener el restaurante funcionando. Estoy orgullosa de todos ustedes». Los empleados aplaudieron, pero Patricia se volvió hacia Alonso. «Y en especial, quiero agradecerte a ti, Alonso. No solo resolviste la situación, sino que también ayudaste a mantener la calma en un momento crítico. Eso demuestra cuánto has cambiado». Alonso bajó ligeramente la mirada, sintiendo un calor en el pecho que no esperaba. Los aplausos se intensificaron, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió aceptar el reconocimiento sin sentirse incómodo. «Gracias, Patricia, pero esto es un esfuerzo de todos. No estoy solo en esto». «Exactamente», respondió ella con una sonrisa. «Y es así como vamos a seguir adelante, juntos». Mientras el equipo celebraba su pequeño triunfo, Alonso se dio cuenta de algo importante. El hombre que había sido antes estaba quedando atrás. Ahora, por fin, estaba aprendiendo el verdadero significado del respeto, la colaboración y el liderazgo.
Había cambiado, y para su sorpresa, estaba bien con eso. El clima en el restaurante se había vuelto más ligero desde el incidente del corte de energía. Los empleados parecían más unidos que nunca, y la confianza en Patricia y en la gestión diaria de Alonso se había fortalecido. No obstante, algo seguía inquietando a Alonso. Aunque se sentía más integrado al equipo, había una parte de su pasado que aún lo atormentaba, las heridas abiertas que había dejado durante sus años de ambición desenfrenada. Durante su descanso, se sentó en una de las mesas vacías del salón, absorto en sus pensamientos. Patricia, que pasaba cerca, notó su expresión perdida y decidió acercarse. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose frente a él. Alonso la miró, dudando por un momento antes de hablar. Solo estaba pensando en todo lo que hice para llegar a donde estaba antes. Traicioné a mucha gente, a tu padre especialmente. Nunca pensé en las consecuencias, pero ahora todo eso me persigue. Patricia se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que había dicho. No esperaba escuchar ese nivel de introspección por parte de Alonso. Hasta hace unos meses, lo había visto solo como el hombre arrogante que había destrozado los sueños de su familia. Pero ahora comenzaba a ver una faceta diferente de él, una que mostraba arrepentimiento genuino. Mi padre siempre fue un hombre justo, dijo ella finalmente. A pesar de lo que pasó entre ustedes, nunca te deseó el mal. Lo que más le dolió fue la traición de alguien en quien confiaba. Alonso bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Lo sé, y no puedo cambiar lo que hice, pero si hay algo que puedo hacer ahora, es intentar enmendar mis errores. Patricia asintió lentamente. Tal vez esa sea la clave. No se trata solo de disculparse, sino de demostrar que realmente has cambiado. Creo que ya estás en ese camino. Alonso, esa tarde, después de terminar su turno, Alonso se dirigió a un lugar que había evitado durante años, la tumba de Ramiro Ávila. Sabía que debía enfrentarse a ese capítulo de su vida si quería encontrar una verdadera redención. El cementerio estaba casi vacío, con el viento susurrando entre los árboles. Cuando llegó frente a la lápida, se detuvo en silencio. El nombre de Ramiro grabado en piedra le recordó todas las veces que había ignorado la voz de su antiguo socio, todas las advertencias que había desechado con arrogancia. «Ramiro», murmuró. «No sé si esto tiene sentido, pero estoy aquí para pedirte perdón. Fui un idiota. Pensé que el éxito justificaba todo, incluso la traición, pero ahora sé que estaba equivocado. Todo lo que construí se desmoronó, y merezco lo que me ha pasado. Solo quería decirte que lo siento, por todo». El viento pareció intensificarse por un momento, como si respondiera a sus palabras. Alonso permaneció allí unos minutos más, en silencio, dejando que el peso del remordimiento se disolviera poco a poco. Cuando finalmente se marchó, sintió que algo dentro de él se había liberado. Había dado un paso importante hacia la reconciliación con su pasado. Al día siguiente, Patricia notó un cambio en Alonso. Aunque siempre había sido dedicado en su trabajo desde que comenzó su transformación, ahora parecía más tranquilo, como si hubiera encontrado una paz interior que antes le faltaba. Durante una reunión de equipo, decidió mencionarlo. «He visto cómo todos aquí han mejorado en su desempeño. Especialmente tú, Alonso», dijo ella, mirando directamente hacia él. «No es fácil admitir los errores del pasado, pero es aún más difícil cambiar y demostrar que has aprendido de ellos. Quiero que sepas que lo respeto». Los demás empleados asintieron, mostrando su apoyo. Diego, siempre dispuesto a romper la tensión con un comentario humorístico, añadió: «Pues yo también lo respeto, pero si sigue mejorando así, va a terminar quitándome mi puesto». Todos rieron, incluyendo Alonso, quien respondió con una sonrisa genuina: «No te preocupes, Diego. Estoy demasiado viejo para eso». El ambiente se relajó, y la reunión continuó con un aire positivo. Patricia, sin embargo, siguió reflexionando sobre lo que había dicho. Sentía que la relación entre ella y Alonso estaba evolucionando hacia una especie de colaboración genuina. Tal vez, después de todo, estaban destinados a ayudarse mutuamente a sanar sus heridas. Más tarde, Patricia recibió una visita inesperada. Los antiguos socios de su padre, los mismos que habían aparecido días atrás, venían con una propuesta que la tomó por sorpresa.
Queremos invertir en el restaurante, pero esta vez sin condiciones estrictas, dijo uno de ellos. Ramiro siempre quiso expandir el negocio de manera sostenible, y creemos que tú tienes esa misma visión. Queremos ayudarte a lograrlo, Patricia. Aunque sorprendida, se mostró cautelosa. Agradezco la oferta, pero necesito tiempo para pensarlo. No quiero cometer errores que comprometan la integridad del negocio. Lo entendemos, respondió otro socio. Solo queremos que sepas que confiamos en ti. Cuando se marcharon, Patricia se quedó pensativa. Decidió buscar a Alonso para compartir la noticia. ¿Inversores sin condiciones?, preguntó Alonso, arqueando una ceja. Eso no es algo que se vea todos los días. Debes tener cuidado, pero si lo manejas bien, podría ser una gran oportunidad. Lo sé. Por eso quiero que me ayudes a evaluar la propuesta, respondió Patricia. Confío en tu experiencia. Alonso se sorprendió por sus palabras, pero asintió con seriedad. Claro, lo haremos juntos. Esa palabra, juntos, resonó en el aire, consolidando el lazo que ambos habían construido en los últimos meses. Habían pasado de ser adversarios a aliados, unidos por la determinación de reconstruir no solo un negocio, sino también sus propias vidas. Los días que siguieron a la visita de los antiguos socios de Ramiro Ávila estuvieron marcados por intensas reuniones y discusiones sobre el futuro del restaurante. Patricia y Alonso trabajaban codo a codo, evaluando cada detalle de la propuesta de inversión. La confianza entre ellos había alcanzado un punto en el que las diferencias del pasado parecían desvanecerse poco a poco. Necesitamos asegurarnos de que la expansión se realice en etapas, dijo Alonso mientras revisaba uno de los contratos preliminares. No podemos crecer demasiado rápido. Eso fue lo que arruinó a muchas empresas en el pasado, incluida la mía. Patricia asintió, tomando nota de sus comentarios. Estoy de acuerdo. Quiero que cada nuevo restaurante mantenga la misma calidad que tenemos aquí. No quiero que el nombre de mi padre se asocie con mediocridad. Alonso la miró con admiración. Había pocas personas en el mundo empresarial que se preocupaban tanto por el legado como ella. Por primera vez, sentía que estaba contribuyendo a algo significativo, algo que iba más allá de los números y las ganancias. Haremos que esto funcione, afirmó Alonso con convicción. Lo prometo. El equipo del restaurante también notó la diferencia en el ambiente. Los rumores sobre la expansión se habían extendido, pero esta vez no generaban miedo o incertidumbre, al contrario. Había un sentimiento de entusiasmo y expectativa. Diego, como siempre, no perdió la oportunidad de comentar al respecto. ¿Así que vamos a ser parte de una cadena internacional?, preguntó durante el descanso, mientras mordía un bocadillo. Me gusta cómo suena eso. ¿Crees que me envíen a supervisar uno en Cancún? Alonso rió suavemente, algo que ya no era tan raro en él. Si sigues así, tal vez te manden a uno en Tijuana, bromeó. ¡Ey!, protestó Diego entre risas. Prefiero algo más exótico, jefe. La camaradería entre los empleados era más fuerte que nunca. Todos sabían que estaban construyendo algo especial. Y la presencia constante de Alonso, ahora convertido en una figura de liderazgo respetada, reforzaba esa sensación. Unos días después, Patricia recibió una invitación inesperada, una cena formal organizada por uno de los principales grupos de empresarios del sector gastronómico. El evento tenía como objetivo reconocer a las empresas que habían demostrado resiliencia y crecimiento sostenible en los últimos años. Para sorpresa de muchos, la cadena de restaurantes de Patricia estaba entre las nominadas. Es una oportunidad para ganar más visibilidad, le comentó Patricia a Alonso. Pero no quiero ir sola, me gustaría que me acompañaras. Alonso parpadeó, sorprendido por la invitación. ¿Yo? ¿Estás segura? No creo que sea el tipo de persona que quieran ver en un evento así. Precisamente por eso quiero que vengas, respondió Patricia. Has demostrado que puedes liderar, y quiero que la gente vea el hombre en el que te has convertido. Alonso reflexionó por un momento antes de asentir. Está bien, vamos a esa cena. La noche del evento, Alonso sintió un leve nerviosismo que hacía años no experimentaba. Había asistido a innumerables galas y reuniones de negocios en el pasado, pero esta vez era diferente. No estaba allí como un magnate arrogante, sino como alguien que estaba reconstruyendo su vida, vestido con un elegante traje negro. Se encontró con Patricia en la entrada del hotel donde se realizaba la cena.
Ella llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba su elegancia natural. Al verlo, Patricia sonrió. «Te ves bien, Alonso». «Gracias, tú también», respondió, algo incómodo pero sincero. Entraron juntos al salón principal, donde ya se habían congregado decenas de empresarios y figuras importantes del sector. Los murmullos comenzaron de inmediato. Muchos reconocieron a Alonso, y no podían creer verlo en ese contexto. Algunos se acercaron a saludarlo, curiosos por saber qué estaba haciendo allí. «Durán, pensé que habías desaparecido del mapa», dijo uno de los empresarios estrechándole la mano. «¿Qué andas haciendo estos días?» «Trabajando con Patricia Ávila», respondió Alonso con calma. «Estamos enfocados en fortalecer su cadena de restaurantes». La respuesta sorprendió a más de uno, y Patricia aprovechó la oportunidad para reforzar su posición. «Alonso ha sido una pieza clave en nuestra estrategia de crecimiento. Estoy muy agradecida por su apoyo». Los comentarios siguieron fluyendo, pero esta vez con un tono de respeto hacia ambos. La combinación de la visión fresca de Patricia y la experiencia de Alonso estaba generando un impacto positivo. Durante la cena, los organizadores anunciaron los premios de la noche. Patricia y su equipo fueron reconocidos con una mención especial por su resiliencia y capacidad de innovación. Cuando subieron al escenario para recibir el reconocimiento, Patricia tomó el micrófono. «Este premio es un reflejo del trabajo de todo nuestro equipo», dijo. «Pero también quiero destacar a una persona que ha sido fundamental en este proceso, Alonso Durán. Su experiencia y compromiso han sido esenciales para que estemos aquí hoy». Los aplausos llenaron el salón, y Alonso sintió una mezcla de emociones difíciles de describir. Había pasado tanto tiempo siendo temido o despreciado que el reconocimiento genuino lo desarmaba. Subió al escenario y, por primera vez, agradeció con sinceridad. «Solo puedo decir que estoy agradecido por esta oportunidad de redención», dijo con voz firme. «Patricia y su equipo me han mostrado el verdadero significado del liderazgo, y prometo seguir trabajando para estar a la altura». Cuando bajaron del escenario, Patricia le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien», dijo, sonriendo. «Gracias», respondió Alonso, sintiendo que por primera vez en años estaba en paz consigo mismo. Esa noche, mientras regresaban al restaurante, Alonso miró por la ventana del auto. Viendo las luces de la ciudad, sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Ya no era el hombre que había sido, ahora era alguien dispuesto a construir algo duradero, basado en respeto y colaboración. Estaba cambiando, y estaba bien. El reconocimiento que Patricia y Alonso recibieron en la cena de empresarios generó un nuevo interés en la cadena de restaurantes. Los medios locales comenzaron a hablar de la transformación de la empresa, destacando tanto el liderazgo de Patricia como la inesperada colaboración de Alonso Durán, un hombre cuya reputación había sido objeto de controversias en el pasado. Sin embargo, con la renovada visibilidad, también vinieron nuevos retos. Uno de esos retos llegó en forma de una reunión con un antiguo rival de Alonso, Guillermo Ortega, un influyente empresario del sector que había competido con Alonso en el pasado y que ahora veía en el éxito de Patricia una oportunidad para reafirmar su presencia. La reunión se celebró en el restaurante principal. Guillermo llegó puntual, acompañado de 2 asesores. Vestía con impecable formalidad y sonreía con esa seguridad propia de alguien acostumbrado a controlar cada situación. «Alonso, Patricia, es un placer verlos», dijo Guillermo estrechando las manos de ambos. «He escuchado grandes cosas sobre lo que están logrando. Debo decir que estoy impresionado». «Gracias, Guillermo», respondió Patricia con cortesía, aunque con un aire de precaución. «Estamos trabajando duro para consolidar nuestra posición en el mercado». Guillermo asintió, pero sus ojos se posaron en Alonso con un destello de competitividad. «Y me alegra ver que Alonso ha encontrado un nuevo camino. Me preguntaba cuándo reaparecerías en el juego». «Viejo amigo». Alonso mantuvo su expresión neutral, aunque notó la sutileza de las palabras de Guillermo. Sabía que aquello no era solo una conversación amistosa. «No estoy interesado en competir. Guillermo, estoy aquí para apoyar a Patricia y a su equipo. Este proyecto no se trata de poder, sino de construir algo con significado». Guillermo arqueó una ceja, sorprendido por la respuesta. «Vaya, parece que has cambiado de perspectiva. Eso es admirable. Pero como sabes,
En este negocio siempre hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. He venido a hablar de una posible colaboración. Patricia lo observó con atención. ¿Colaboración? ¿A qué te refieres exactamente? Guillermo adoptó un tono más persuasivo. Creo que nuestras cadenas podrían beneficiarse mutuamente. Una alianza estratégica nos permitiría compartir recursos, expandirnos juntos y aumentar nuestra competitividad frente a otras grandes marcas internacionales. Alonso se cruzó de brazos, analizando las palabras de Guillermo. Sonaba tentador, pero conocía demasiado bien las tácticas de su antiguo rival. Guillermo no ofrecía nada sin obtener algo a cambio, y ese algo casi siempre era el control. ¿Cuál sería tu papel en esta alianza?, preguntó Alonso con un toque de escepticismo. Simple, respondió Guillermo. Mis restaurantes aportarían experiencia en logística y relaciones internacionales. A cambio, tendríamos participación en las decisiones estratégicas. Patricia entrecerró los ojos. La propuesta era ambigua, y eso no le gustaba. Había aprendido a desconfiar de quienes ofrecían demasiado sin ser claros sobre sus condiciones. Aprecio tu interés, Guillermo, dijo con firmeza. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesito tiempo para evaluar los detalles. Quiero asegurarme de que esta colaboración no comprometa la autonomía de mi empresa. Guillermo sonrió, aunque su expresión perdió parte de su confianza inicial. Por supuesto, Patricia, no hay prisa. Estoy seguro de que encontrarás muchos beneficios en lo que propongo. La reunión terminó poco después, pero la presencia de Guillermo dejó un aire de inquietud en el ambiente. Patricia y Alonso se quedaron solos en la sala de reuniones, reflexionando sobre lo ocurrido. No me gusta esto, dijo Patricia, rompiendo el silencio. Guillermo no es alguien en quien se pueda confiar fácilmente. No lo es, confirmó Alonso. En el pasado, usó alianzas similares para tomar control de otras empresas. Si aceptamos sin establecer límites claros, podríamos terminar siendo sus subordinados. Patricia se mordió el labio, pensativa. Necesitamos una estrategia. No quiero cerrar las puertas a ninguna oportunidad, pero tampoco puedo permitir que alguien más dicte el rumbo de nuestro negocio. Alonso asintió. Entonces establezcamos los términos desde el principio. Si Guillermo realmente está interesado en colaborar, tendrá que aceptar nuestras condiciones. De lo contrario, sabremos que su intención es otra. Patricia sonrió ligeramente. Esa es una buena idea. Vamos a preparar una propuesta que deje claro quién tiene el control. En los días siguientes, Patricia y Alonso trabajaron junto con su equipo legal para redactar un contrato que especificara los términos de cualquier posible colaboración con Guillermo. Querían dejar claro que la expansión debía respetar la autonomía operativa de su empresa. Cuando el contrato estuvo listo, se lo enviaron a Guillermo, quien respondió solicitando una nueva reunión. Esta vez, el tono del encuentro fue más formal. Guillermo leyó detenidamente el documento antes de hablar. Veo que no están dispuestos a ceder terreno fácilmente, comentó con una sonrisa tensa. No esperaba menos de ustedes. Es importante para nosotros proteger lo que hemos construido, respondió Patricia con calma. Si quieres colaborar, tendrás que aceptar estos términos. Guillermo se quedó en silencio por unos momentos, evaluando la situación. Finalmente, cerró la carpeta con el contrato y asintió. Está bien, acepto las condiciones. Puede que esta alianza sea más difícil de lo que pensaba, pero estoy dispuesto a intentarlo. Patricia y Alonso intercambiaron una mirada de alivio. Habían logrado proteger su negocio sin sacrificar sus valores. Cuando la reunión terminó, Patricia se acercó a Alonso mientras caminaban hacia la salida. Creo que hoy hemos dado un gran paso, dijo ella. No solo logramos establecer límites, sino que también demostramos que podemos negociar desde una posición de fuerza. Así es, respondió Alonso. Esto es lo que significa liderazgo, encontrar el equilibrio entre firmeza y colaboración. Patricia sonrió. Gracias por todo, Alonso. No habría podido hacer esto sin ti. Tampoco yo habría llegado hasta aquí sin tu confianza, respondió él. Ambos caminaron juntos bajo las luces de la ciudad, conscientes de que el camino aún era largo, pero con la certeza de que estaban preparados para enfrentarlo, unidos por una alianza basada en respeto y propósito. Los días posteriores a la aceptación de la alianza con Guillermo Ortega trajeron consigo un torbellino de actividades. El equipo del restaurante trabajaba sin descanso para implementar los primeros pasos de la expansión. Nuevas oportunidades comenzaron a surgir,
y tanto Patricia como Alonso se veían en constantes reuniones, planificando estrategias para mantener el control operativo mientras aprovechaban los recursos que la alianza les ofrecía. Sin embargo, ambos sabían que aún quedaban decisiones difíciles por tomar. Patricia, en especial, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El legado de su padre estaba más vivo que nunca, pero también era frágil. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. Una tarde, Patricia decidió tomar un descanso y visitar el pequeño despacho que su padre había utilizado en sus últimos años de vida. Aquel lugar, ubicado en una de las propiedades familiares, estaba lleno de recuerdos, libros, fotografías y algunos documentos antiguos seguían allí, intactos. Mientras recorría la habitación, se detuvo frente a un retrato de su padre. Ramiro Ávila tenía una expresión serena en la imagen, como si estuviera satisfecho con la vida que había llevado. Patricia cerró los ojos por un momento, buscando fortaleza en los recuerdos. Fue entonces cuando escuchó una suave llamada a la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Alonso apareciendo en el umbral. Patricia asintió, sorprendida por su llegada. Claro, ¿cómo supiste que estaba aquí? Diego me lo mencionó. Pensé que tal vez necesitarías compañía, dijo Alonso entrando con calma. Patricia le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas. Él se acercó al retrato de Ramiro y lo observó en silencio por unos momentos. Tu padre siempre fue un hombre admirable, dijo finalmente, incluso después de todo lo que pasó entre nosotros. Nunca dejó de ser íntegro. Lo sé, respondió Patricia, con una mezcla de orgullo y tristeza. Por eso quiero honrar su memoria de la mejor manera posible. A veces siento que nunca estaré a la altura de lo que él esperaba de mí. Alonso negó suavemente con la cabeza. No digas eso. Ya lo has superado en muchos aspectos. Estás liderando este negocio con una visión que pocos tienen. Tu padre estaría orgulloso de ti. Patricia sonrió levemente, agradecida por sus palabras. Tú también has cambiado mucho, Alonso. Cuando comenzamos todo esto, nunca habría imaginado que terminarías convirtiéndote en alguien en quien confiar. Ni yo mismo lo imaginé, admitió Alonso soltando una risa breve. Pero a veces, la vida te obliga a ver las cosas desde otra perspectiva, y eso es lo que me pasó aquí. Ambos se quedaron en silencio por un momento, compartiendo una conexión que trascendía las palabras. Habían recorrido un largo camino juntos, enfrentando desafíos internos y externos, y ahora estaban más fuertes que nunca. Días después, el restaurante principal organizó un evento para celebrar oficialmente la nueva etapa de expansión. Los empleados, socios y clientes habituales asistieron, llenando el salón con un ambiente de celebración y optimismo. Diego, como siempre, se encargó de amenizar la velada con sus bromas y su energía contagiosa. «Vaya, esto es un gran cambio», exclamó, levantando una copa. Hace unos meses, nadie habría creído que estaríamos aquí, celebrando el éxito de este lugar, pero gracias a Patricia y Alonso, hemos llegado más lejos de lo que imaginábamos. Los aplausos resonaron en el salón, y Patricia tomó el micrófono para dirigir unas palabras a los asistentes. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó. Este logro es el resultado del esfuerzo de cada uno de ustedes. No ha sido un camino fácil, pero juntos hemos demostrado que la perseverancia y la colaboración son la clave para el éxito. Miró a Alonso, quien se mantenía en un rincón del salón, observándola con una sonrisa discreta. También quiero agradecer a alguien que ha sido fundamental en este proceso, Alonso. Has demostrado que el cambio es posible, y tu experiencia ha sido invaluable para todos nosotros. Gracias por estar aquí y por ayudarnos a construir este futuro. Los aplausos se intensificaron, y Alonso, aunque algo incómodo por la atención, se acercó a Patricia. Gracias, Patricia, dijo con voz firme, pero el verdadero mérito es tuyo, y de este equipo, yo solo encontré mi lugar aquí gracias a ustedes. La celebración continuó con música, risas y brindis, por primera vez en mucho tiempo. Alonso se permitió disfrutar del momento, sin sentir el peso del pasado sobre sus hombros. Era como si, finalmente, hubiera encontrado la redención que tanto había buscado. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Patricia y Alonso se quedaron en el salón vacío, mirando las luces que iluminaban el lugar. «Esto es solo el comienzo, ¿sabes?», dijo Patricia cruzando los brazos. «Lo sé, pero estamos listos para lo que venga»,
respondió Alonso. Ya no somos las mismas personas que éramos cuando todo esto empezó. Definitivamente no lo somos, coincidió ella, sonriendo. Ambos compartieron un momento de reflexión, conscientes de cuánto habían cambiado y de lo lejos que habían llegado. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciarían. Cuando las luces se apagaron y el silencio se asentó en el restaurante, Alonso supo que, aunque el ciclo del pasado se había cerrado, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y esta vez estaba listo para enfrentarlo.